y voy a... Porque, hostias, la semana pasada estabas en Bali, Ujú, ahora estás en Sevilla y justo ujú, nos estabas comentando a Tomás y a mí que no sabes dónde vas a estar dentro de un par de semanas, ¿no? Que ujú, cambian mucho los planes. Y ujú. precisamente hablaremos un poquito sobre esa incertidumbre, ¿no? Y de cómo se va gestionando el hacia dónde viajas. Pero yo quiero antes presentarte un poquito para que la gente te conozca. Y es que, oye, aparte de ser un influencer de Twitter que está todo el rato contando su vida y contándonos cosas súper, súper interesantes, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que intenta siempre ayudar a que a la gente que tiene esas ganas de irse de vida nómada, pues pueda resolver muchas dudas, ¿no? Porque yo me voy a Nueva York mañana y ya me salen infinitas dudas y me voy una semana de vacaciones. No me quiero imaginar la cantidad de dudas que debes recibir tú acerca de cómo es vivir pues, en Bali o cuáles son las mejores maneras de generarlo, ¿no? Y creo que todo esto está sostenido en que vas creando esos negocios, ¿no? Online que no necesitan de tu presencia física para poder hacerlo, lo cual a veces te lleva pues, a que hagas algunas cosas a horas intempestivas por cuadrar horarios con la gente, pero que también te da una libertad brutal de poder vivir donde quieras, ¿no? Precisamente, ahora nos contarás un poquito más acerca de a lo tuyo, ¿no? Y justo esta sesión salió porque me dijo, hostia, esto lo hice en Framer, Framer está muy guay, me ha molado. Y entonces queremos también entender un poquito cómo las herramientas no-code te ayudan en este proceso y contar un poquito también del proceso de a lo tuyo, que es esta comunidad de personas que viven, emprenden y trabajan desde donde quieren, que como digo, tiene todo el sentido del mundo porque hay infinitas dudas a la hora de vivir esto, pero por si fuera poco, estás escribiendo un libro. Qué guay, mola mucho. Yo soy mecenas de La Vida Pirata, con lo cual os dejaremos el link por aquí por si queréis echarle un vistazo y entender un poquito más de cómo vivir y trabajar siendo nómada digital. Así que vamos a empezar ahora ya con esta vida nómada sin código y lo vamos a hacer con Tomás, Tomás del equipo, que también es nómada de alguna manera hasta esta tarde, porque está en Dublín y se vuelve hoy. Así que Tomás va a llevar un poquito esta sesión y os lo dejo en vuestras manos. Así que para adelante. Bueno, hola chicos. Bueno, yo no soy ni la mitad nómada que Adolfo, pero bueno, vamos a intentar conocer cómo vive Adolfo y a ver si podemos aprender algo. Primero, pues me gustaría saber quién es Adolfo, cuál es el background, ¿no? Antes de empezar esta aventura nómada, ¿no? Mm. Pues bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Gracias por la presentación, Alex, y por la invitación. Adolfo, ¿quién es? Pues un chico de 30 años que nace en Sevilla, que se pasa 23 años allí. Estudió periodismo, nunca he ejercido, pero siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Por comunicar, por conocer historias y por contarlas. Desde muy prontito empecé a trabajar en startups en Sevilla con 22, 23, me independicé. Ya antes había emprendido alguna que otra cosa con 17, 18 años, siempre estaba como muy dentro de ese mundillo y con 22, 23 me fui a Madrid. Estuve allí 5 años viviendo o teniéndolo como base y ahí hice un poco de todo. Trabajé en mundo startup, incubadoras, aceleradoras, empecé a dar clases en diferentes escuelas de negocio y universidades en temas de marketing digital, desarrollo de negocio, emprendimiento y emprendí un par de empresas. Con ese background, pues llega un momento en el que yo me tenía que ir. Yo trabajaba en una empresa que se llama Bridge for Billions, que es una incubadora de startups a nivel internacional, sobre todo de impacto social y coordinaba un equipo y me iba a ir a Latinoamérica a vivir, a trabajar con ellos, a abrir allí oficinas y llegó el COVID. Entonces, ahí fue un momento de impasse, de ver qué quería hacer y yo sabía que quería irme de España porque sí había tenido la suerte casi siempre, o sea, yo casi nunca he trabajado en una oficina, solo un año en mi vida, porque siempre ha sido posible trabajar en remoto en todas las empresas en las que he trabajado o yo iba por mi cuenta, entonces pues me lo montaba para estar de un lado para otro. Entonces, cuando llega el COVID, la oportunidad de irme a Latinoamérica a vivir se me termina o se me paraliza. Ahí fue cuando pensé, oye, pues, ¿qué quiero hacer, qué no quiero hacer? Y ahí fue cuando empecé a plantear más con una realidad del, vale, quiero pillarme un billete de ida y no pensar en la vuelta y quiero montármelo para estar en cualquier sitio, ¿no? Entonces ahí pues fue cuando ya empieza la etapa nomadito, ¿no? Que esto hace como 2 años y medio más o menos.
Sí que yo te empecé a seguir en Twitter cuando tenías muy pocos seguidores, ahora ya tienes casi 50.000 seguidores. ¿Por qué empezaste en Twitter? ¿Para crear contenido y aparte pues conseguir leads para algún negocio o simplemente para crear marca personal? Cuando, O... cuando yo empiezo en Twitter, que es en finales de diciembre de 2021, yo ya estaba en Bali y lo hice, siendo muy sincero, y bueno, como casi todos, ¿no? Yo tenía una cuenta en Twitter de hace 34 años que la tenía muerta y entonces creé esta cuenta de cero y lo hice simplemente porque tenía muchas ganas de compartir lo que iba viviendo en Bali, viajando por Indonesia sobre todo, personas que iba conociendo que me parecían una locura, ¿no? En estos viajes y que se quedaban siempre muy en contárselo a 2 o 3 amigos y decir, oh, wow, ya está, me apetecía como compartir. Veía gente, ¿no? Dentro de Twitter que estaba compartiendo cosas que a mí me parecían interesantes y decía, oye, yo creo que también lo que puedo compartir le puede parecer interesante a alguien, pero lo hice sin... O sea, evidentemente sí había una idea potencial de me gustaría poder generar una vía de ingresos, una vía de negocios a partir de Twitter como canal de adquisición, pero no era el objetivo principal ni el foco principal al principio. No fue el motivo. Una vez tú empiezas a viajar como nómada digital, mi pregunta es, ¿lo haces con ahorros o tú estás generando ingresos a la vez? Cuando yo, el primer billete que me compro y la primera etapa como nómada es solo nómada, sin el digital, porque me fui en sabático. Estuve bastantes meses en sabático, iba con ahorros, que era una de las cosas por las que ahorré durante un tiempo, por el decir, oye, si me apetece y coincide, me apetecería estar un tiempo en sabático viajando por alguna parte del mundo sin tener que preocuparme por un ingreso. Y no, yo dejé, en ese momento estaba trabajando para Bridge, estaba coordinando el grado de emprendimiento de la UNIR, la universidad, dando clases allí, online todo, y dejé ambas cosas. Dejé todo, estaba montando un e-commerce con un amigo, estaba haciendo varias cositas y lo paré todo. El e-commerce fue el último que paré porque en Bali todavía estaba haciendo alguna que otra cosilla. Pero lo paré todo y estuve unos meses sin ingresos, viviendo de ahorros, un coste de vida en Bali pues pequeñito, ¿no? Al final con 1.000 euros vivías muy bien al mes y hasta que ya llegó un momento en el que dije, bueno, veo cómo la hucha va decreciendo y también pues ya me apetecía evidentemente meterme en cosas y ahí fue cuando empecé a decir, ¿cómo empiezo a generar ingresos de nuevo? Para mí el gen emprendedor está siempre muy dentro de mí, entonces lo primero que me nace es montar cosas, pero como también no es la primera vez que montaba cosas, esta vez sí quería hacerlo desde una perspectiva más tranquila, o sea, no quería emprender pues a quemarropa o a pleno pulmón, o sea, quería asegurarme unos ingresos trabajando con empresas que me apeteciese trabajar, si tenía la oportunidad, era un poco el objetivo, buscar 1, 2, 3 clientes que me quitasen poco tiempo, que me generasen un buen ingreso y que me permitiesen hacer colchón. Y mientras tanto, poco a poco, ir montando proyectitos que me apeteciese sin tener que obsesionarme con la rentabilidad desde el día 1, ¿no? Y eso ha sido un poco el planteamiento que llevo y que he ido haciendo en estos últimos 2 años y pico, ¿no? Cuando, bueno, lo ha comentado Alex, ¿no? En la comunidad de A lo Tuyo, ¿cuándo nace, no? Me imagino que esta es una de las ideas, ¿no? Cuando vuelves a trabajar, A lo Tuyo es uno de estos proyectos, ¿no? Sí, o sea, nace de una forma muy natural porque, claro, cuando lanzo el perfil Nomadito, como comentaba también Alex, claro, pues recibes muchas preguntas, ¿no? Y la mayoría son muy similares, ¿no? Oye, ¿y esto cómo lo haces? ¿Y esto otro cómo? ¿Y qué tipo de negocios? ¿Y qué tipo de países? ¿Y visados? Etcétera, etcétera, ¿no? Y si quiero ir a tal, ¿qué sitio? Muchas veces yo no tenía la respuesta a todas las cosas, ¿no? Pero sí conocía personas que sí o me imaginaba que había personas que sí. Entonces, de forma muy natural dices, oye, pues si existe, yo ya he montado comunidades, pero en presenciales, nunca en digital, eventos y tal, y decía, bueno, si existe un lugar donde puedan rodearse y reunirse estas personas, creo que podría tener sentido. Entonces yo lanzo A lo Tuyo el verano pasado, no sé si fue junio, julio, creo, y desde entonces las puertas, digamos, de A lo Tuyo se abren cada cierto tiempo. Si llevamos 8 meses, ¿no? Como proyecto total, tal vez en total han estado abiertas durante 1 mes y medio, 2, tal vez, porque la mayor parte del tiempo permanecen cerradas. Y la verdad es que para el poco tiempo que lleva el proyecto y para el poco tiempo que están las puertas abiertas,
muy contento con el grupazo que hay dentro y con la calidad de gente que hay y con la variedad, sobre todo, y con la diversidad. Entonces, de todos los sentidos, perfiles, países. El idioma sí es el español, el castellano, es una comunidad hispanohablante, pero hay gente de todos los continentes y de muchos países. Ahora mismo, ¿cuántas personas sois en lo tuyo? En el Discord activas 170 a día de hoy. A día de ¿Son hoy. de, Y luego, perdón, ¿son de ¿son? pago? Sí. Son las de... Ok. Sí. Todas. Empezó siendo un modelo, se lo comentaba a Alex hace unos meses cuando hablábamos que estaba yo en Bali. Empezó siendo, creo que era un card, ¿no? Lo hice con card y conectado a Stripe y MailerLite, creo que era el email, el servicio de email que usaba. Y luego Twitter era el canal de adquisición del 90%, más o menos. Porque para bien o para mal, tengo pocos amigos de toda la vida, ¿no? De gente de toda la vida, son pocos los que tienen este modo de vida y luego los he ido conociendo, ¿no? Entonces, pues tampoco conocía tanta gente que de forma natural quisiera entrar, ha sido más gente desconocida la inmensa mayoría para mí al principio. Y ese era un poco el stack que tenía montado. Y luego Card, estuve ahí jugando con Webflow y para mí era una curva de aprendizaje demasiado alta como para lo que yo quería hacer, que era muy sencillo, y entonces me pasaba mucho tiempo con detalles que para mí no tenían sentido. Y luego descubrí Framer gracias a vosotros y dije, a ver esto, y monté algo así muy rápido, que si lo veis es la web más sencilla que vais a poder encontrar. Pero a mí me servía, entonces eso ha sido lo que está detrás del proyecto. Y luego Discord es el lugar y donde la gente habla, y está dividido por canales, y después hacemos sesiones todas las semanas con Zoom que se suben a YouTube, a un YouTube oculto. Ya está. Y luego hay un Notion donde tú tienes acceso a todas las cosas. Entonces sería Discord para la comunidad, Framer como web, luego MailerLite, has dicho, sigues Sí, utilizando MailerLite para enviar sí, correos, y sí. luego YouTube, donde se quedan todas las grabaciones, ¿no? Y accedes a ellas a través de un dashboard que he montado en Notion, Ok. Todo no code. ordenadito, todo no code, sí. ¿Alguna herramienta más así o...? Stripe para pasarela de pago No? y yo creo que ya está. Estas son las que uso. A mí, bueno, nosotros en NoCodeHackers tenemos una comunidad, como bien sabes. No sé, ¿qué consejo, ¿no? Podrías dar para activar comunidades, ¿no? Una persona que tiene una comunidad, ¿no? ¿Cómo puede activarla? ¿Cómo puede hacer que los usuarios estén activos? ¿Alguna acción? Que, que, ¿Es algo? que lo sepa, que me lo diga a mí también. O sea, no es para nada, no es para nada un trabajo sencillo, ¿no? Que No. yo creo que en el pensamiento general puede ser, bueno, esto es lógico, ¿no? Gente interesada por una serie de cosas comunes, pues si les abro el espacio para que puedan tal, lo van a usar, ¿no? Y van a ser. Pero yo también creo, porque a veces yo pienso, yo sería así, pero luego es mentira, porque yo estoy dentro de otras comunidades y soy muy pasivo, ¿no? O lo uso para cosas muy específicas. Entonces, creo que bueno, tener en cuenta que el otro día le leía, creo que era a María, que comentaba que las analíticas, ¿no? De Discord, de comunidades activas, era un 15% o algo así. Y yo creo que va a ir por ahí, ¿no? Entonces, para mí lo que me está sirviendo, a mí personalmente lo que siento que me está sirviendo, dentro de que sigue siendo una comunidad relativamente pequeña, porque son un poco menos de 200 personas todavía, es que conozco, o estoy haciendo mucho trabajo por conocer muy bien a cada individuo, ¿no? Que todavía lo puedo hacer. Entonces, cada vez que entra alguien, tengo una conversación con esa persona. Está siendo interesante porque no a todos, evidentemente, porque hay muchos en Latinoamérica, pero ya hemos hecho varias quedadas presenciales en diferentes partes del mundo y yo en muchas de ellas he participado. Entonces ya te permite conocer a personas de otra forma. Hoy, por ejemplo, pues ayer hubo una quedada en Barcelona, uno ha venido desde Nueva Zelanda, se ha quedado en casa de otro en Barcelona y ya están yendo juntos a fiesta en el mobile. Entonces esto ya está pasando y esto es guay, ¿no? Entonces, para mí el cómo activarlo, creo que es menos generar contenido sin fin, de valor y todo lo que tú quieras, y más conectar directamente con las personas, entender qué es lo que quieren, qué necesitan, y creo que enfocarte en ayudar a alguien, aunque sea algo muy poquito, en algo muy específico, porque luego esa persona creo que te lo va a devolver con participación, con actividad, con traerte a otra gente, con hablar bien de la comunidad. Creo que tiene más que ver con
con eso más que con generar 4.000 formaciones al mes, 4.000 vídeos y 4.000 cosas, ¿no? Sí, yo siento esto, igual yo creo que nos pasó con el No Code Day. Al final yo creo que las comunidades son de conectar. Cuando creamos este evento presencial, la gente conectó más y sí que es verdad que hemos visto que la comunidad ha aumentado pues estas relaciones, ¿no? Porque al final estas personas se conocen. Entonces imagínate, si una persona pone un comentario o una duda sobre algo y tú esa persona la has visto en el evento presencial, dice, jolín, le voy a contestar porque es súper majo y lo conozco, ¿no? Entonces creo que pues que se conozcan presencialmente siempre ayuda. Luego yo tengo una pregunta. Tú eres una persona que viaja mucho, ¿no? Y tienes un negocio, ¿no? Que cómo es a lo tuyo. ¿Cómo es tu organización, ¿no? Porque a mí yo necesito tenerlo súper organizadito todo, qué hacer esta semana, la que viene. ¿Tú esto cómo te organizas, ¿no? Teniendo un negocio. O sea, ¿te refieres a nivel de cómo organizo mi semana, Por mis ejemplo, ¿tú sabes qué tareas? vas a hacer dentro de 2 semanas? Es que es pregunta trampa porque a día de hoy no, pero normalmente sí. O sea, depende del día que me preguntes. Ah, Pero tenía un plan hecho y tengo un vuelo de vuelta a Bali, en concreto el 14 de marzo creo que es justo dentro de 2 semanas. Pero justo ayer, por otras cosas que van a pasar en abril, puede que lo cambie. Entonces justo ahora mismo estoy viendo pues cómo desvío ruta y cómo me quedo más tiempo en Europa para que me dé tiempo a hacer otras cosas o no. Entonces, a día de hoy específicamente, si no estoy muy sincero, no. Pero tengo que saberlo. O sea, tampoco vale, vale. voy Mi día a pregunta era día esa. viviendo como loco, ¿no? Porque veo como en redes, hoy estoy aquí, hoy estoy allá, pero yo creo que tienen planificado pues los 3 meses vista por lo menos. Ah, yo creo que, no, mira, yo esto no depende tanto del modo de vida, sino de la persona que la viva, ¿no? Yo en mi caso no soy la persona más organizada, nunca lo he sido, en nada en mi vida, ¿no? Yo me siento más cómodo fluyendo en ciertas cosas, siempre y cuando tengan en cuenta 4 o 5 parámetros que para mí son importantes, ¿no? Pero yo me siento muy cómodo cambiando de planes a 2 semanas vista, muy, muy cómodo. Y luego tengo gente en la comunidad, en a lo tuyo, que ya está planificando de cara a septiembre o de cara a febrero del año que viene. A mí eso, o sea, literalmente no sé hacerlo. O sea, para mí me pones a planificar septiembre y en cuanto a viajes, y no sé, me entra un poco de FOMO de que me puedo estar perdiendo otras cosas, ¿no? Entonces, depende un poco también del momento. Por ejemplo, el año pasado me pasé 8 meses viajando constantemente, cambiando de países, de continentes, y fue un poco una locura y ahí sí llevas al final, te organizas y a la vez también te dejas fluir porque sabes que hay cosas que no te van a salir o cosas que van a cambiar o cosas que pueden cambiar. Entonces, yo mi único consejo que puedo dar en este modo de vida, también dependiendo de cómo seas, sé muy abierto a la incertidumbre o que las cosas cambien y adaptarte a eso. Es al final, para mí, tener este estilo de vida es casi como que, bueno, emprender, ¿no? Pues tú tienes un plan, una planificación, un Excel, todo entra ahí, todo parece perfecto y luego pasan cosas, ¿no? Pues esto es un poco similar. Yo tengo claro 4 o 5 cosas, pero es que de repente me entero que hay esto en este país, este día, y es que quiero ir porque si no, y me sale más caro si voy y vuelvo, bueno, pues me cambio un poco el plan, cambio el vuelo, es un poco más así, ¿no? Qué guay, que al final depende más, ¿no? De la persona que pues, Sí, tiene su sí, 100%. yo creo que sí. Luego, la última pregunta sobre a lo tuyo es, ¿cuál sería el customer journey de tu usuario, ¿no? Entra por Twitter, se apunta a tu landing page, empieza a llegar correos y se apunta. O... Pues normalmente sí entran por Twitter. La mayoría han entrado por Twitter o porque alguien les ha recomendado, pero principalmente por Twitter. Normalmente, como suelen estar las puertas cerradas, entran a una lista de espera. Entonces ahí empiezan a recibir algunos emails que lo tengo no del todo bien hecho, tengo que mejorar un montón todavía, pero sí reciben como ciertas automatizaciones con ciertos estímulos. Y cuando se abren las puertas, pues normalmente estoy como 1 o 2 semanas más con el foco de comentar que esto existe, ¿no? Entonces ya entran y ya pues acceden al Discord, acceden al Notion y empiezan a participar en las sesiones, ¿no? Y en un poco las actividades que vamos creando. Ese es por ahora, creo que sí, muy resumido el camino. Qué guay. Me quedan 2 preguntas y nada, que vayan pensando la comunidad las preguntas que quiere hacerle a Adolfo, no se lo voy a preguntarle yo, así que ir pensando. Me quedan 2 preguntas. Una es bastante personal, es en plan, cuando buscas vuelos,
para encontrar los más baratos? Yo creo que esto puede ayudar a todo el mundo porque todo el mundo viaja. ¿Cómo lo haces? Pues yo lo que hago es, o sea, normalmente, y seguro que alguien me dice, yo, otra me funciona mejor. Yo la que uso ya siempre, o casi siempre, es Google Flight. Lo hago en navegación privada y lo que sí trato de hacer, que esto es más consejo de mi abuela que otra cosa, es cuando me pongo a comprar vuelos, es porque tengo claro que lo voy a comprar. O sea, no entro para curiosear, porque si entro para curiosear, da igual si entro con VPN o si entro en navegación privada o entro con el wifi de mi tío, me sube el precio cuando vuelvo a entrar, casi siempre. Entonces, es como voy rondando, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Sé que tengo que comprar vuelos y voy rondando un poco las fechas, tal, para cuando me siente, paso una hora, comparo rápido, pum, 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 pum y compro. No, que puede esperar a que el martes por la noche porque he visto un reel que es el mejor precio para, no lo sé, no me la juego, porque luego el precio sube un montón y cuando compres tantos vuelos pierdes mucho dinero, ¿no? Si bueno, al final estás organizando un viaje al año, pues te puedes a lo mejor jugártela con más tiempo. Como yo compro vuelos a mes vista, tengo que enfocarme a sentarme y comprarlo. Yo luego sí uso VPN, hay veces que en ese momento de foco que tengo voy cambiando direcciones. El otro día, por ejemplo, en la comunidad salió una conversación de una chica que está en Bolivia, no lo sé ahora mismo, y comentaba que a ella le servía mucho cambiar la VPN a Chile. Yo aún no lo he probado, pero lo voy a probar. Y decía que la diferencia era bastante de precio si lo comprabas teóricamente desde Chile. Entonces, voy probando alguna que otra cosita, pero yo no tengo mucha más fórmula que Google Flight, navegación privada, y cuando voy a comprar vuelos los compro. No espero al siguiente día porque ahí sí me ha pasado muchas veces que el precio te sube y luego te da rabia, ¿no? Cuando ya además sabía que lo ibas a comprar 100%. Gracias. Luego, por último, ¿tiene fecha de fin el ser nómada digital o es un estilo de vida? Yo creo, otra vez, depende del caso, Sí, de la no, tú. persona. Tiene fecha, no sé cuál es, pero tiene fecha. O eso es lo que siento, a lo mejor luego no. Ya, Pero lo que sí que no tengo ni idea es si va a ser dentro de 1, 5, 10 años. Eso sí que no te lo sé decir. Pero para mí tiene fecha porque yo soy una persona que le gusta vivir la vida por etapas en general. Igual que viví la etapa en Sevilla, viví la etapa en Madrid de emprendimiento, startups, ecosistema, mundillo. Luego ya me aburrí de esa etapa y no la quiero ni ver, no quiero ir al mobile ni aunque me inviten. Y ahora como que estoy muy lejos de eso y ahora pues al revés, lo que quiero es vivir, si puede ser en un constante verano y descalzo, mejor. ¿Eso se terminará? Puede ser, probablemente, porque creo que es naturaleza humana, para la gente que nos gusta probar diferentes cosas. Pero luego sí conozco también a gente que lleva 20, 30 años con ese estilo de vida y eso ya sí es más, bueno, pues han decidido que ese estilo de vida es el que más se le adecua a ellos, ¿no? Creo que dependerá. qué guay. Vale, aquí han dejado algunas preguntas. Jesús, no sé si quieres preguntarla tú o la leo, lo que tú me digas. Vale, bueno, ahí mi pregunta era si tenías claro lo que querías construir desde el principio o de repente sabías que querías hacer algo, pero no tenías muy claro el qué y la idea pues vino un poco después o cómo surgió eso. Pues, ¿qué tal, Jesús? La idea vino en el camino. Yo, como comentaba al principio, siempre he tenido ese gen emprendedor, siempre he montado varios proyectos y desde que tengo 17 he ido montando diferentes cosas. Y entonces, para mí, la fase de ideación es la que más disfruto, ¿no? La de encontrar eso que es lo que me quiero meter. Y en mi caso me abrí la cuenta de Twitter, empecé a ver muy rápidamente que había un patrón de dudas, un patrón de preguntas, un patrón de cuestiones y de problemas. Y ahí fui ya viendo cómo puedo hacer que esto tenga sentido y entendí que una comunidad podía ser un buen servicio. Y por eso, pero no lo pensé previamente cuando me abrí la cuenta de Twitter ni cuando estaba en Bali. Yo venía de un modo sabático, de estar muy tranquilo. Es más, lo comparto, me acabo de conectar con eso. Recuerdo que hubo semanas, ¿no?, de ese tiempo sabático en el que sí me empezaba a invertir tiempo en, venga, ¿qué quiero montar?, ¿no? Empezaba a pensarlo, a darle vueltas y como que no me surgía nada, ¿sabes? No llegaba a ninguna conclusión. Y cuando ya fluí un poco más y simplemente empecé a hacer sin pensar en cómo convertirlo, surgió la idea y luego lo que sí yo creo que lo que hay que hacer que una vez que surge esa ventana de oportunidad es ir a morderla, ¿no? Entonces, obsesionarte un poco con ello y hacer que rápidamente, lo más rápido posible, veas si tiene algo lo que te puedas acoger o no.
Y yo en mi caso pues me obsesioné durante unas semanas con eso, monté lo más sencillo posible, lo lancé, que aparte lo lancé de la peor forma posible lanzada, o sea, para que os hagáis una idea, lo lancé de resaca, de que venía de un festival en Mallorca un domingo en el sofá con un tweet que explotó, pero que no estaba nada pensado, pero me ponía ya el ansia de lanzarlo y ya así empezó, así que poca estrategia. Qué guay. ¿Alguna preguntita? Alex, tú también has dicho que tenías alguna... Sí, sí, yo tengo muchas, ¿no? No sé si lo has comentado en algún momento, pero ¿te has planteado, o más bien, reformulo la pregunta, ¿no? ¿Cuánta de esa gente nómada que te encuentras es programadora y cuánta gente tiene otro tipo de profesiones, ¿no? ¿Qué tipo de profesiones te sueles encontrar en la gente que es nómada? Pues parecen, al menos para mí ya son como muy estereotipos, ¿no? Porque es lo que más te encuentras, pero hay mucho, hay mucho programador que trabaja por cuenta ajena para diferentes empresas, muchas en Estados Unidos o en diferentes partes del mundo. Hay mucha persona dedicada al marketing digital que hace campañas, publicidad o que hace captación. Hay mucha gente nómada que está relacionada con el sector del real estate en diferentes partes del mundo, el sector inmobiliario, sobre todo en el sudeste asiático, que es lo que más conozco como nómada. Hay muchas oportunidades, mucho mejores que las que hay en Europa en real estate. O sea, hay mucha gente que se va para allá y tiene a lo mejor algunas inversiones o algunos ingresos con e-commerce, con dropshipping o con cosas así y luego invierten bastante en real estate. ¿Qué más? Así como perfiles. Sí, mucho e-commerce, mucho Amazon FBA, mucho asistente virtual, mucho escritor, o sea, escritor copy, que hacen, se dice ghostwriting, ¿no? O a otras empresas, a otros profesionales. Sí, yo creo que son los perfiles que más me encuentro. Y luego también hay, bueno, personas que trabajan por cuenta ajena, que tienen pues roles de operaciones, logística o que trabajan así en grandes empresas, pero que les permiten estar en cualquier parte del mundo y que se van moviendo de un lado para otro. O sea, no siempre el nómada es emprendedor. Es más, yo a la mayoría de nómadas que conozco no son emprendedores, son más personas que trabajan por cuenta ajena. Porque, y esto sí lo digo, ser nómada de por sí, según cómo te lo montes, pero ser nómada de por sí ya es un trabajo. Un trabajo no pagado, un trabajo que te cuesta el dinero. Entonces, si además también tienes que estar pendiente de generar ingresos, emprender es muy difícil, ¿no? Entonces, emprender moviéndote o que tu entorno cambie con mucha asiduidad, yo lo decía mucho el año pasado, es muy difícil. Tipo, es mucho más difícil. Porque todo cambia, ¿no? Y entonces hace que añadas un punto más de dificultad. Pero yo la mayoría de nómadas que conozco son por cuenta ajena. Yo soy un poco el híbrido. Yo trato de coger lo mejor de los dos mundos y yo tengo ahora mismo tengo mis dos clientes por cuenta ajena que me dedican relativamente poco tiempo por ahora y generan un buen ingreso fijo, y tengo mis proyectos que para mí son, hoy claro que me encantaría, ¿no? Que fuesen mi principal fuente de ingresos, rentabilidad, crecimiento, automatizado, todo esto. Pero no tengo prisa, ¿no? Entonces voy poco a poco con eso para hacer que de forma muy orgánica suceda, ¿no? Qué guay, mola. Tenía otra, Jesús, que yo creo que va un poquito relacionado, ¿no? Y que la voy a hilar, y perdona que ponga palabras en tu boca, Jesús, pero teniendo en cuenta que probablemente mucha gente que nos encuentre, que nos esté escuchando aquí, ¿no? O mucha gente con la que tengo conversaciones, es como que es algo que no te entra en la cabeza que tú puedas llegar a tener esa vida nómada, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso justo desde que decides, vale, en tu caso te tomas tiempo sabático, lo dejas todo y te empiezas a hacer nómada? ¿Y cómo crees que la gente puede afrontar ese paso? Justo creo que ayer me hicieron también esta pregunta en un podcast en el que participé, así que reciclo la respuesta. Yo en mi caso, y creo que puede servir para casi la mayoría, yo en mi caso lo que hice fue primero aprender a parar, ¿no? Que no es, al menos para mí no fue sencillo y me costó bastante tiempo. Yo salí de Madrid, pasé unos meses en Sevilla, un par de meses que cogí un apartamento aquí para un poco
tener mi espacio en mi ciudad y un poco organizarme. Y luego tuve la suerte de que mi familia tiene un pisito en la playa en la costa de Málaga y me fui para allá, en un pueblito que viven muy pocas personas, y me fui 2 meses a hacer un retiro, no espiritual, pero sí un retiro de todo. O sea, literalmente yo necesitaba tiempo, mucho tiempo, para pensar qué quería hacer con mi vida, dónde lo quería hacer, cómo lo quería hacer, porque bueno, también me tocó un poco una crisis personal existencial de momento, y yo sentía que en mi caso estaba dejando atrás cosas importantes que las estaba postergando, como era viajar por el mundo, ¿no? Deslocalizarme, tener esta experiencia como nómada, y que al final, si seguía en lo que para mí era una rueda, ¿no? Yo en Madrid estaba muy bien, ganaba dinero, estaba bien posicionado, estaba dentro de... O sea, a mí me tocaba en Madrid, después de muchos años sembrando, empezar a recoger, ¿no? Y eso me gustaba y a la vez me daba un montón de miedo, ¿no? Porque entonces decía que si me quedo, me meto, creo que salir va a ser mucho más difícil, ¿no? Y yo sabía que yo quería salir, ¿no? Al menos durante un rato. Entonces yo tuve mi tiempo de escucha a mí mismo y de hacerme muchas preguntas, y fue un proceso doloroso porque es jodido al final hacerte preguntas y mirarte al espejo y darte cuenta que a lo mejor en tu vida no todo va bien, ¿no? No todo va como tú quieres y que a lo mejor no sabes bien cómo hacerlo. Y hubo un día, así por resumirlo, que ya me desperté diciendo, creo que ya tengo claro lo que quiero, no tengo muy claro cómo lo voy a hacer, pero tengo claro lo que quiero, y sé que pasa por comprar un billete de avión a algún lugar un poco más lejano de aquí, ¿no? Para ver qué me encuentro allí. Teniendo en cuenta que peor escenario, a los 3 meses me vuelvo. Mejor escenario, sigo, ¿no? Entonces, yo empiezo con eso, sigo intercalándolo porque me apetecía seguir estando no enfocado en trabajo y podía permitírmelo por ahorros. Entré en Bali en sabático, entonces para mí fue maravilloso porque al final fue el primer sabático que hice en mi vida. Ya venía de pasar las primeras semanas, meses un poquito más difíciles, porque cuando paras de sopetón no es tan sencillo, ¿no? De repente no hacer nada o, entre comillas, no hacer nada productivo. Y cuando llegó a Bali, claro, la gran diferencia cultural que yo me encuentro en Bali, a diferencia de España, es, aunque sea rodeado de españoles, latinos y europeos, da igual, es que yo cuando en España digo, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar Madrid, voy a estar en sabático, me voy a mudar a un pueblo de Málaga a convivir con abuelos y gaviotas, mi entorno me dice que estoy completamente loco, ¿no? Y que estoy haciendo, y que de qué voy, y que bueno, que me voy a arrepentir, o no me lo dicen, pero yo se lo veo en la cara, ¿no? Cuando yo me voy a Bali y me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo digo, pues yo estoy en sabático, y me dicen, ah, pues muy bien, yo también, ¿no? Entonces, o yo también lo hice, o yo también me parece de puta madre, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que efectivamente el entorno afecta, ¿no? Impulsa o te baja, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho tener un entorno en Bali de gente que estaba como yo o que estaba como yo quería estar. Yo recuerdo, y son las últimas 2 cosas que digo así sobre esa etapa al principio, que en mis primeras 2 semanas me marcó mucho. Conocí a un chico que sigue siendo mi amigo a día de hoy, que es Gonzalo, que me decía así entre broma y verdad, me decía, tío, yo trabajo 2 horas al día. Y yo pensaba que me estaba vacilando, ¿no? Y yo decía, ya, bueno, sí, 2 horas al día, pero a ver, cuéntame qué haces, ¿no? No, tío, yo tengo esto, tal, tuve un negocio de submarinismo, luego lo vendí, tengo esto automatizado, tal, tengo un sistema montado para trabajar 2 horas al día. Y era como, ¿qué? Y yo veía que no le faltaba ahí nada, ¿no? O sea, y de repente como que ves que esto, que a lo mejor tú te crees que es el típico cuentacuentos del que te quiere vender el curso, hay gente que no habla tanto, pero sí lo hace, ¿no? Y luego conocí a Alberto, que también sigue siendo amigo. Este era un chico de La Rioja y otro chico de Granada, ¿no? Que Alberto tiene un empresón en Granada con sus empleados y con todo su equipo en Granada, y lo gestiona también su hermana, pero él está viviendo en Bali desde siempre, ¿no? Y, y él pues me decía, tío, tengo mi empresa en Granada, tengo a mi equipo allí, tengo a mi hermana que lo gestiona desde allí, él era el CEO, ¿no? El director principal, y me decía eso de, ¿no? Bienvenido al lugar donde vivimos como si todos los días fueran vacaciones, ¿no? Fue la frase que me dijo cuando llegué a una barbacoa, ¿no? Un martes. Igual, ¿no? Pues te hace gracia, pero luego dije, hostia, es que es verdad, es que hay mucha gente que vive, y esto no quiere decir que no trabajen, ¿eh? O que no se maten, ¿eh? O que no echen horas por la noche, ¿eh?
pero el estilo de vida de mucha gente en específico en Bali es vivir como si siempre fuera vacaciones, ¿no? Entonces, yo dije, yo quiero esto, o sea, yo quiero esta sensación y quiero ver cómo, me da igual si en Bali, en Sevilla o en Canadá, yo quiero esto. Y desde entonces, pues es lo que trato de perseguir, ¿no? Vivir de esa forma, ¿no? O entender un poco el trabajo también de esta forma. Por eso cuando subo alguna foto en Twitter, que igual yo comparto en Twitter el 10, 15, 20% evidentemente de lo que vivo, ¿no? De lo que voy haciendo, ¿no? Subo alguna foto en Twitter, cuando estoy en Bali o estoy en Asia, en algún lugar donde hay una piscina, una playa, y estoy trabajando con el ordenador, porque es que es de donde trabajo, es que no es que vaya a hacerme la foto al lugar para hacer el show, es que es donde normalmente es mi rutina, mi día a día, y la gente me dice, mentira, ahí no puedes trabajar porque yo prefiero ir a esos sitios de vacaciones descansando. Digo, tío, ok, respeto eso, yo prefiero tener la posibilidad de ir todos los días y trabajar en ese sitio y también disfrutar en ese sitio y descansar en ese sitio versus ir 15 días, ¿no? Pensando en que estoy aburrido de las vacaciones y quiero otra vez rutina y después quejarme de la rutina y quiero vacaciones, ¿no? Entonces, igual, creo que es algo muy personal, pero yo por ahora bastante contento con el cambio, ¿no? Con el modo de vida, ¿no? Qué bueno. Joder, pues la verdad es que suena muy bien eso de vivir como si todos los días fueran vacaciones. Yo me voy a coger vacaciones mañana, ya te contaré qué tal la vuelta. Me gustaría abrirlo al resto de la gente que estáis por aquí. Ujú. Preguntad cosas, podéis hacerlas por el chat si queréis que las hagamos nosotros o directamente pues abrir cámara como ha dicho Jesús. Así que voy a dar este silencio incómodo que se va a generar ahora, ya lo voy anticipando. Y si alguien tiene una pregunta, pues que la vaya lanzando. Ahora música de ascensor. Ujú. Ta, 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 ta. Sí, sí, Yo me animo a responder todo, cualquier cosa, sea comprometido o no. vale, nos dice José Andrés, tipo de negocios comunes que lleva una persona nómada, dropshipping, e-commerce, cursos, bueno, un poquito lo has comentado, pero por profundizar. Sí, estoy pensando, así en amigos, así que sean emprendedores. Lo que has dicho 100%. em, Hay gente que también hace bastante, bueno, hay algunas personas que hacen bastante dinero vendiendo libros o creando infoproductos de cualquier tipo. Em, Hay muchas personas que también ofrecen servicios, consultoría, gestión de proyectos, mentorías sobre cosas que saben hacer, que yo creo que eso es lo más fácil de empezar, creo. Al final, si tienes un cierto expertise en algo, aunque no sea lo más escalable, pues también creo que eso es un error que a veces podemos cometer, ¿no? Pensar en, si vas a empezar de cero, no, voy a crear ya algo pensando en su escalabilidad, su rentabilidad, su máximo crecimiento. Bueno, a lo mejor no estás todavía ahí, empieza a hacer que la rueda avance, ¿no? Entonces, lo más sencillo, evidentemente, en mi opinión, es empezar por servicios, ¿no? Compromete tu tiempo, pero ya te permite testear ciertos intereses, validar si lo que haces tiene sentido y luego eso lo puedes paquetizar y productizarlo, ¿no? Pero sí, estos suelen ser los principales, como nómadas emprendedores, yo creo que son los principales líneas, al menos los que yo he conocido. Luego hay mucha gente haciendo apps también. em, mm, mm, Sí, si se me vienen más a la cabeza os iré diciendo, porque estoy pensando en personas que se me vienen a la cabeza y lo que hacen, y normalmente suelen ser este tipo de negocios. Ujú, qué bueno. Vale, Elías, dispara. Sí, yo tengo una pregunta. Siempre es muy bueno escuchar las historias de la gente que es nómada, que descubre el mundo, que siempre está viajando, pero en tu experiencia y tal vez la experiencia que han tenido compañeros que has tenido durante esta vida nómada, ¿qué es lo peor de una vida nómada? Pues tío, justo ayer, igual, todo lo que digo yo solo es mi opinión, no es para nada de la Biblia, del nomadismo, pero justo ayer tuiteé sobre esto porque también me lo preguntaron en el podcast este, y para mí lo peor, y va a sonar muy a problema de niño blanco, primer mundo, sin ningún tipo de razón, pero para mí lo peor es tener tantas opciones donde elegir. Y un poco la lógica en la que yo me basaba era en la que creo que, al menos hablo por mí, en mi caso, no estamos tan educados o diseñados para ser realmente, ¿no? Que creo que nunca lo podemos ser en realidad, libres, ¿no? Es decir, cuando
tú creces, ¿no? Te educan, vas siguiendo un camino, ¿no? Hoy tienes que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y tú tomas ciertas decisiones dentro de esos caminos, ¿no? Cuando tú tienes literalmente el mundo y tienes la capacidad económica, y tienes la flexibilidad de tiempo y no tienes tal vez las responsabilidades o muchas responsabilidades que te hacen quedarte en un lugar y no en otro. Para mí hay veces que de verdad es un reto el decir, es que puedo literalmente estar donde quiera estar. Y hay un mundo enorme, ¿no? Y hay un montón de cosas que están pasando todos los días. Yo, y esto es a lo mejor algo muy personal, y esto lo he contado a veces, de pequeño, sin pensar en Framer, ni en no code, ni en nomadismo, ni en lo tuyo, de pequeño, mi obsesión de niño era, y mi preocupación de niño era que me iba a la cama pensando en toda la gente que no había conocido ese día y en todos los lugares que no había conocido ese día, ¿no? Entonces yo creo que ya es algo también un poco de trauma que yo tengo. Para mí el mayor reto es tener tantas opciones todo el rato. Entonces hay veces que la cabeza se te va y no te enfocas, porque yo podría, hoy es febrero, pues podría estar en marzo en un festival en Egipto, también podría estar en marzo en no sé, en la fiesta de no sé dónde, o podría estar trabajando en Costa Rica, pero tengo que elegir, ¿no? Y a veces eso a mí me desenfoca bastante. Y luego, obviamente, que lo primero es más personal, lo segundo es más evidente, hay cosas que te pierdes, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay cosas que te pierdes de amigos, de familia, de personas que son para ti importantes, ¿no? Estás lejos, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, la razón por la que estoy en Sevilla, principalmente es porque he venido a la boda de un amigo, ¿no? Me he perdido muchas bodas y momentos especiales para amigos de toda la vida, entonces he dicho, me voy a quedar sin amigos, así que mejor que empiece a participar en algunas cosas que para ellos también son importantes y por eso he venido a pasar aquí unos días, ¿no? Entonces, para mí, el punto número uno es demasiadas opciones y eso a veces te puedes enfocar bastante, que parece un poco una paradoja porque parece que lo que queremos es tener esa libertad, pero cuando la tienes puede ser también un arma de doble filo si no la sabes utilizar. Y lo segundo es, te pierdes cosas importantes inevitablemente porque no te puedes dividir. Es imposible estar en todo y cuando estás lejos es más complicado económicamente, por tiempos, llegar a todo y eso tienes que aceptarlo. Y también tu entorno tiene que aceptarlo, porque si no es estar viviendo la vida que quieres, pero no, pero sí, y es estar un poco en el muro de las lamentaciones todos los días, ¿no? Ujú. Qué bueno, qué bueno. Mira, te voy a tirar la de David porque creo que viene muy al hilo, ¿no? ¿Te has encontrado familias con al menos un niño? Bueno, no sé, David, si quieres hacerla tú en voz alta, abre el micro, pero claro, Sí, ¿existen familias que hagan esto? hola, Dale, David. hola, ¿me escucháis? Sí. Sí, bueno, era un poco lo que has comentado, ¿no? La pregunta que acabas de redactar. Me parece muy interesante el modo de vida que estás contando, todas tus experiencias. Pero bueno, me pongo en la piel de alguien que tiene familia, que tiene niños, que llevan en el entorno digital unos años y también le apetece ese tipo de cambios, ¿no? Pero claro, es muy complicado llevarte a tu familia, sobre todo si tienes niños menores que están cursando pues, sus estudios y demás, a emprender una vida diferente. A lo mejor no con tantos viajes, pero sí un tipo de vida que a lo mejor durante un año estés en 2 o 3 sitios, en lugares diferentes del mundo, ¿no? Ejerciendo Mm, tu trabajo. No sé si te has encontrado mm. algún caso de estos. ¿Qué tal? A bastantes. Sí. Definitivamente, uno, es más difícil. Dos, yo no soy la voz de la experiencia porque no es mi caso, entonces lo mío siempre va a ser una visión desde fuera. Pero sí tengo varias parejas de amigos, ¿no? que viajan por el mundo. Algunos de ellos están basados en Bali y de ahí se mueven. Otros que además los tengo también dentro de la comunidad a lo tuyo. Tengo tanto a gente que ya lo está haciendo, parejas o padres, madres individuales que van viajando, o padres, familias que lo quieren hacer, ¿no? Entonces entran un poco para conocer la experiencia de otros, ¿no? Justo hace un par de meses creo que fue, conocí a Álvaro que está dentro de la comunidad, que está viajando con su mujer y no sé si es niño o niña, porque no lo conocí, o la conocí, pero tiene un año y están viajando por el mundo. Ahí, claro, es muy pequeñita, pero bueno, no tiene la parte escolar, pero igualmente tiene la parte de que es un niño de un año. Sí. Luego, hace 4 semanas, estuve en Bali con una pareja que los niños en este caso tienen 15 y 16 años o 17 y lo que han hecho ha sido
bueno, cambiar residencia fiscal, irse a Chipre, ahora están viajando por el mundo y los niños, pues claro, se han salido del sistema educativo ahora mismo, lo han parado, están viendo, están aprendiendo a hacer otras cosas o están haciendo un poco de homeschooling, están también emprendiendo algunos proyectitos. Tengo también una pareja en Bali que sí están basados allí, también de Barcelona, hace un par de años, que lo que han hecho ha sido sacar a las niñas del sistema educativo español y meterlos en el sistema educativo balinés, que hay escuelas allí muy, muy buenas a nivel internacional. Entonces, yo creo que si yo me lo planteara con hijos, definitivamente creo que moverse tanto sería un reto, porque claro, es plantear muchos más problemas o muchos más retos. Pero yo sí creo que con los retos consecuentes es un modelo que se puede plantear siempre y cuando, al final, creo que lo más importante es, primero, ¿no? Si tus ingresos dependen de un formato digital o no, o tienes que ir a participar en una oficina o un lugar presencial. En el caso en el que sea así, creo que hay modelos. Hay países y países también, y hay lugares y lugares. Algunos serán más proclives, otros no, pero sí que conozco bastantes, no tantos, ¿no? Como personas que van individuales o en pareja, obviamente, también porque no es mi entorno, entonces yo no me rodeo tanto a lo mejor de ese grupo, pero sí conozco a bastantes familias y parejas con niños de diferentes edades, menores, que viajan por el mundo. Solo que también, como yo se lo digo cuando los fui conociendo, digo, de verdad, abriros una cuenta de Twitter, Instagram, hacer algo, porque hay un nicho enorme de gente interesada en esto, porque creo que hay mucha gente que también le gustaría al menos poder experimentarlo, ¿no? Pero no me hacen caso, siguen viajando y mandándole fotos a la familia y ya está. Pero sí, sí. Muy Y bien. mola mucho, mola mucho. Pues muchas gracias, muy, muy interesante. Gracias, Bueno. David. Tenemos a Javier Rico, que la voy a leer por ti, pero si quieres hablar, desmuteate. Que dice, partiendo de que no tienes experiencia como freelance ni en otros trabajos, ¿cómo empezarías a encontrar clientes estando en una etapa nómada? O reformulo un poquito, ¿no? Si tiene sentido empezar por encontrar clientes cuando ya estás de nómada o tiene sentido hacerlo al revés. Yo es que creo que lo primero que tienes que hacer es tener claro o ordenar o sea, primero lo de digital y luego lo nómada, ¿no? O sea, primero generación de ingresos, tener una base, porque también dependiendo un poco de los países en los que te vayas a vivir necesitarás más o menos. Y después entonces organizar un poco por dónde te quieres mover, ¿no? Entonces yo me centraría en ganar esa experiencia, en conseguir esos clientes, puede ser a través de las típicas plataformas, ¿no? Como Upwork o similares, donde puedes ofrecer tus servicios a cambio de X en algo que se te pueda dar bien hacer. Ya ahí es cada uno, creo que dependiendo un poco del perfil que tenga. Pero yo creo que lo más importante y lo primero es conseguir esos ingresos y esa base económica que luego te permita. Porque lo que decía al principio, estar moviéndose. También lo que hace mucha gente que va un poco con este perfil, ¿no? A lo mejor de sin experiencia o sin contactos. Mucha gente empieza haciendo voluntariados, que es una buena herramienta para ahorrarse ciertas cosas y empezar a viajar y conocer gente. Que luego eso puede que de repente tengas la suerte y te salga algo, o puede que no, que lo vivas como experiencia y ya está. Pero creo que lo más importante primero es la parte económica y ya luego entonces, eso, y reconecto lo que decía al principio, o sea, cuenta con que es mucho más difícil encontrar clientes o hacer generación de ingresos, ya sea emprendiendo por cuenta propia, ajena, perdón, moviéndote, ¿no? Una etapa nómada, es mucho, mucho más retante. Entonces, yo haría primero en la base que tengas ese setup de ingresos y ya luego a partir de ahí me organizaría un poco el viaje. Bueno, Mm. bueno. Vale, pues tenemos tiempo para una o dos preguntitas más. No sé si alguien quiere soltarlas, lo mismo, chat, lo tenemos por aquí, pero bueno, yo voy agradeciendo que es súper guay. Yo creo que es un estilo de vida difícil para mucha gente, sobre todo de mentalizarse de que es posible, ¿no? Lo que decías, esa historia de, hostia, es que trabajo 2 horas al día, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Que, ¿Cómo haces que, eso? que tampoco es el caso de cuidado, que no me saquéis los titulares, que luego No te Nomadito ha saco dicho que ningún se puede título. trabajar 2 horas al día y eso es ser nómada. No, que luego ya me cae más el hate del que tengo.
casos y casos. Ahí yo conozco también a gente que no es nómada y que vive en Barcelona y trabaja 2 horas al día, y conozco a gente que vive en Bali y trabaja 40, ¿no? O sea, yo hay días que trabajo 3 y hay días que trabajo 13. Entonces, Sí. como todos, si al final creo que o sea, yo creo que para la mayoría, luego hay casos, ¿no? Como en cualquier lugar, pero creo que para la mayoría, si emprendes, vas a dedicarle muchas horas, da igual el modo de vida que tengas, ¿no? Si trabajas por cuenta ajena, pues depende del trabajo, ¿no? Creo que es más, el planteamiento diferencial es tener o querer tener la libertad de que tu rutina pues sea menos rutina o sea distinta, ¿no? Entonces, para bien y para mal. Entonces, yo, claro, hay un montón de cosas negativas o retantes que os podría decir, pero yo prefiero quedarme con lo bueno. O sea, yo prefiero decir, hostia, es que me tengo que quedar, hay veces, ¿no? Que tengo que dar clases en una escuela de negocio en la que colaboro hasta la 1 de la mañana, los lunes, o hasta las 2. Pero es que a mí eso me está permitiendo poder estar el martes, si quiero, a las 8 de la mañana haciendo surf en una playa a 5 minutos de mi casa. Y eso no lo tengo en Sevilla, a lo mejor, o no lo tengo en otro sitio, o me permite estar el miércoles en Singapur. Entonces, bueno, pues a mí es una cosa que a día de hoy me renta y me parece interesante y que quiero exprimir lo máximo posible. Pero sí creo que no es ni para todos, ni para todos los momentos de vida. Creo que literalmente siento que es un momento de vida. Y yo una cosa que siempre digo, pues a alguien le sirve, yo porque me fui un poco a la locura y cuajó, ¿no? Porque también lo venía como postergando mucho tiempo y lo quería hacer, ¿no? Entonces a mí me cuadró. Pero haz pruebas, o sea, no hace falta que te vayas con un billete de ida como loco, así, porque al final a lo mejor tienes una mala experiencia, que te puede pasar. Hay gente que viene a Bali y tiene una experiencia malísima, que a mí me da mucha pena, porque han conocido a las personas que no son, o les ha llovido mucho, o han tenido un accidente, pues algo puede pasar. Pero haz una pruebita, vete un mes a algún sitio, vete un par de semanas, no sé, trabaja en cafeterías, en coworkings, cambia, trabaja desde casa un día, ve algún evento, no sé, participa en alguna charlita, y ahí vas viendo pues si sí o si no. Y hay gente que está enamorada del sudeste asiático, gente que la odia, gente que está enamorada de Europa, gente que lo odia, ¿no? Pues depende, cada uno es un caso, ¿no? No, 100%. O sea, yo me refería en el estilo de que simplemente sepas que es posible y que aunque luego te tengas que meter esas matadas, que aquí nos metemos todos matadas de 13 horas, ¿no? Decir, hostia, pues mira, no tengo que trabajar 8 horas hoy, porque sí, porque está lo tengo puesto y no tengo que hacerlo desde mi casa y lo puedo hacer desde otros lados, ¿no? Me gustaría terminar con una pregunta, ¿no? De si esto crees que va a más o crees que va a menos o cómo ves la tendencia dentro de la gente. Esto va a más y va a ir a más. Y yo creo que no digo nada que nadie no sepa. O sea, la pandemia ha sido un catalizador para todo, o para todo lo relacionado con lo digital y con la flexibilidad y con el trabajo asíncrono y con el entender que el mundo se para, pero la vida sigue, y entonces a lo mejor nosotros ya no tenemos que seguir las reglas tal y como están diseñadas porque hemos visto que se pueden hacer las cosas de otra forma. O sea, yo creo que la pandemia ha sido una mala noticia para mucha gente en muchos ámbitos, evidentemente, y también ha sido una buena noticia para mucha gente en muchos ámbitos. Entonces, yo sí siento que va a ir para más, las cosas están cambiando. Creo que a poco que abras el móvil y sigas a la gente correcta, te das cuenta que las oportunidades y las opciones son mucho más que hace 5, 10, 15, 20 años. Entonces, yo creo que va para más. A mí más bien la pregunta sería asumir que va a ir a más. ¿Tú qué papel quieres jugar, no? ¿Dónde te quieres posicionar en estos cambios, no? En un espectador, perfecto. En un actor proactivo, perfecto. En alguien que está entre medio, bien. Pero 100% va a ir a más. O sea, yo al final, y Bali no es ni mucho menos que Bali, Filipinas, da igual, Tailandia. Ahí cada vez ves a más gente. Yo conozco, sin exageraros, o sea, todos los días, cuando estoy por allí, a gente que viene de Europa, de Latinoamérica, da igual, de Estados Unidos, con el mismo discurso. O sea, necesito un cambio en mi vida. Estoy cansado de. Yo sí creo que para Europa vienen tiempos muy grises en general, a nivel de sociedad y a nivel de economía. Y yo creo que hay mucha gente que va a acabar emigrando, va a acabar buscando otros modelos alternativos en otros lugares. Y yo ahí sí siento que este estilo de vida del nomadismo digital, que no es para nada nuevo y que no es una cosa que haya inventado yo, ni Bosco, ni Carla, ni nada de esto. O sea, al final nosotros somos
o los últimos de la clase, creo que es algo que va a ir cada vez a más y a más, ¿no? Muy bien. Pues nada, tío. Tomás, no sé si quieres despedir tú la sesión, pero yo agradecerte que hayas venido por aquí, que ha sido súper enriquecedor. Y lo que te digo, para mí la clave es entender que es posible, que hay gente que hace esto y luego pues decidir si es para ti o no. Lo que decías de experimentar, ¿no? Los experimentos siempre con gaseosa, ah, creo que viene súper bien. Tomás, todo tuyo para cerrar. Nada, dar las gracias a Adolfo por pasarse por la comunidad. Esperemos que os haya gustado. Y nada, eso es todo. Muy Gracias, bien. chicos. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Adiós. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao.